Bienvenidos a Avance Noticias, estamos aquí en una emisión más y como siempre agradecemos su fiel sintonía, gracias por continuar informándose con nosotros en cada una de nuestras emisiones. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Vía conferencia de prensa, el ministro de Medio Ambiente anunció la intervención de la biosfera del río Plátano. Según denunció el funcionario, existe una gran cantidad de hectáreas deforestadas en esta zona protegida, por lo que ha tomado la decisión de intervenirlas con el fin de preservar las especies de la flora y fauna que ahí existe. Escuchemos parte de la conferencia de prensa que dio el secretario de Medio Ambiente, Luqui Medina. En seguimiento a las indicaciones de la presidenta constitucional, Xiomara Castro, hemos atendido los problemas ambientales como prioridad de Estado y hoy, en conmemoración del Día Mundial de los Bosques, queremos hacer un llamado sobre lo que está sucediendo en biosfera del río Plátano. Son acciones que hemos constatado después de la conformación de la Secretaría del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Hemos visitado el día de ayer la biosfera del río Plátano en su zona de amortiguamiento y en zona núcleo y somos testigos de la destrucción y del abandono que ha habido de parte de 12 años de dictadura, donde la deforestación se ha convertido en la dinámica continua de lo que ahí sucede, donde la deforestación, la destrucción de los recursos naturales han atentado contra este patrimonio natural de la humanidad y que por indicaciones de la señora presidenta comienzan las actuaciones para poder frenar toda la tala ilegal, los descombros, todos los delitos ambientales que aquí suceden, los daños contra la flora, contra la fauna, la contaminación y rescatar de una vez por todas, bajo acciones de soberanía y de defensa del medio ambiente, la biosfera del río Plátano como un patrimonio de la humanidad y como un orgullo para nosotros como hondureños y hondureñas. Vemos en pantalla la destrucción que existe en zona de amortiguamiento y en zona núcleo de estas áreas protegidas y además de áreas protegidas que están muy cercanas como la Reserva Tahuaca y como el Parque Nacional Patuca. Pero es de especial interés actuar sobre la biosfera del río Plátano, un espacio protegido que tiene fines de protección de biodiversidad, de ciencia, de recreación y que pudiera ser perfectamente un recurso estratégico para desarrollar hacia adelante el país, entendiendo la dinámica de economía verde y de protección de los bosques. Damos al pueblo hondureño la inmediata intervención en estas áreas para proceder al control sobre estos terrenos que le pertenecen al pueblo hondureño y que como defensa de la soberanía estaremos interviniendo de forma inmediata y que no nos vamos a detener para rescatar los recursos naturales. Entre otros temas, la exdiputada Edinora Brooks nos da su opinión en torno a la problemática de la contratación del personal de salud, ya que continúan en protesta, por lo que no se les ha solventado el pago y autoridades mencionan que no hay dinero para pagarles. Escuchemos parte de las reacciones de la exdiputada. Hay que tomar en cuenta varias consideraciones. Uno, estamos en una situación en el país en donde el empleo, la tasa de empleo es bien baja, entonces todo el mundo necesita su trabajo. Otra consideración, cuando empezó la pandemia, hace 2 años, se aprobó una ley que se le iba a dar permanencia a todos aquel personal que estuviera en primera línea enfrentándose al virus, enfrentándose a la COVID-19. Entonces, como compensación se le iba a dar, entonces, o se aprobó que se le diera permanencia. El asunto es que no se definió qué es primera línea, quiénes son los de primera línea. Entonces ahora todo el personal de salud, si nosotros vemos muchos gremios y muchos sectores organizados en el país, están considerándose primera línea. Y no los culpo, porque se están enfrentando a mucha gente.
pero en la ley no está definido quiénes son los de primera línea. Se nos ocurre inicialmente que los de primera línea son los que están donde hay alta concentración de virus, en los hospitales, en donde están hospitalizados los pacientes con COVID-19, los médicos, las enfermeras, los camilleros, todos los que trabajan en el hospital. Pero ante la necesidad de empleo, entonces, y por la exposición en mayor o menor medida, todo el mundo se está considerando ahora primera línea y tienen razón, pero eso falta la definición de primera línea. Con las sesiones que se daban virtuales, se eliminaron las sesiones de todas las demás, de las comisiones, solo quedó una comisión que fue nombrada para todos los temas que se dieran durante la pandemia. Siempre, invariablemente, se dispensaban 2 debates, entonces faltaba siempre socialización, faltaba definición, faltaba que se hiciera realmente bien cada una de los proyectos de ley, no se discutían adecuadamente, entonces por eso han quedado estos problemas, pero hay que irlos resolviendo y no complicándolos más, hay que resolverlos. Y voy a insistir, una de las formas de dar solución es definir cuál es el personal de primera línea. Médicos internos del Hospital Escuela, quienes realizan la protesta, argumentando que hay empleados que tienen hasta 3, 4 y hasta 5 meses que no han recibido su salario. Esta es una de las principales causas por las que han tomado dichas medidas. Además, por el incumplimiento de las autoridades de la Secretaría de Salud. Denunciaron también que existe una crisis sanitaria nacional por la falta de medicamentos e insumos en diferentes centros asistenciales del país. El presidente de Pedagogos, el maestro Celso Flores, nos habla sobre las 60 rentas que antes era un beneficio que les entregaban a los familiares de los maestros cuando estos fallecían. Sin embargo, ahora se dará en vida para que estos puedan disfrutarlo. Escuchemos. Todos los arreglos necesarios. Tengo entendido que ya se tiene estipulado unas brigadas que llegarán a las direcciones departamentales de educación en todo el país para recoger la información respectiva de cada uno de los compañeros jubilados y hacer efectivo en los próximos meses de esas 60 rentas que vendrá a beneficiar a muchos compañeros jubilados y que realmente lo necesitan en este momento. No, ya ellos tienen estipulado qué compañero jubilado se le va a acreditar esas 60 rentas y de igual manera ya se tiene el reglamento necesario para poderlo hacer efectivo y eso se hace de acuerdo a lo que el INPREMA tiene establecido y esperamos que en los próximos días ya se tenga las brigadas en cada una de las direcciones departamentales para levantar la información respectiva de cada uno de los compañeros jubilados. Eso equivale al sueldo que tienen actual en equivalencia a lo que es la parte de jubilación. De esa manera se estará trabajando. Hay compañeros que tienen buen pago, hay compañeros que se jubilaron en el tiempo años anteriores y la renta no es muy buena, pero esperamos que esto les va a venir a beneficiar a cada uno de estos compañeros. Ante la deuda interna y externa que actualmente tiene Honduras, el economista Guillermo Matamoros planteó que se debe formular un marco fiscal coherente y que responda a las prioridades del nuevo gobierno. Escuchemos los detalles. A salud, a educación. Hay que verlo primero hay que formular, creo yo, un marco macrofiscal coherente que responda a las prioridades del nuevo gobierno, que debería de orientar la gestión del corto, mediano y largo plazo. Lo otro es la ejecución del gasto, ¿no? No es lo mismo el presupuesto como tal, que es antes de, que la ejecución. En esto, las finanzas públicas en Honduras reflejan bajos niveles de ejecución, sobre todo del gasto de inversión. Creo que hay que hacer grandes cambios. En Honduras el gasto público tiene poco impacto y el gasto público debería de
enfocarse en objetivos fundamentales, como es el crecimiento económico, como es la generación de empleo, como es la reducción de la pobreza. Esos son los criterios que deben de guiar la gestión presupuestaria y de la finanza. ¿Y podremos tener un buen crecimiento económico para este año con bueno, este tipo de situación? Para mejorar el tema presupuestario, la recaudación incluso, es necesario crecimiento económico. No hay forma como el presupuesto que mejoren los ingresos del presupuesto si no hay crecimiento económico, y eso todos lo deberíamos de tener claro. Yo creo que hay enormes oportunidades aún con las dificultades derivadas de los conflictos, de la crisis del petróleo, también hay enormes oportunidades que el país puede y debe aprovechar. Y como una forma de generar crecimiento económico y de generar nuevos empleos. Crear un plan contra la corrupción, la impunidad e inmunidad, y también para auditorías forenses generales, recomienda el economista Nelson Ávila. Nacional, y plantear al mismo tiempo un plan de reforma y de lucha contra la corrupción, contra la impunidad y la inmunidad. Entonces, el haber pagado esos 13.000 billones en realidad es producto de que en este periodo donde se está recuperando gran parte del impuesto sobre la renta. Por eso es que de una u otra forma hay algo de liquidez, pero también se están utilizando algunas de las reservas internacionales del Banco Central para poder cumplir con eso. Estamos claros que en los últimos 4 años del gobierno de Juan Orlando Hernández, la deuda bruta aumentó en casi 7.000 millones de dólares y no hubo prácticamente impacto en generación de empleo, ni en reducción de la pobreza, ni en mejoramiento de la calidad de la educación, ni de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que investigarlo. Entonces, no basta solamente con pagar, pero también está la otra cuestión. Hay que renegociar toda la deuda. Ahí hay una deuda carísima, de corto plazo. Deuda que llega casi al 11%, eso es prácticamente impagable para una sociedad. ¿Cómo se puede reperfilar esa deuda, don Nelson? Bueno, en el caso, yo como ciudadano, por ejemplo, he tenido ya acceso a algunas fuentes financieras de Europa, en donde sí será perfectamente posible prestarle al gobierno de Honduras a tasas de interés inclusive equivalentes a la mitad de las que en este momento se están pagando, un 11 prácticamente por ciento. Ellos, entiendo yo, pueden colocar al 5.5, 6%, con lo cual usted haría sustitución de deuda cara por deuda barata. Esa es una de las formas, pero hay infinidad de formas como usted puede hacer que exista eficiencia en la política. Bueno, este agujero económico, si la gente se pone, como decimos en Honduras, las pilas como debe ser y con un equipo que conozca sobre el hecho, podríamos salir nosotros en este gobierno para crear todas las condiciones también para un adecuado saneamiento financiero. Pero para ello significa una renegociación inteligente de la deuda. Bueno, lo que ocurre, bueno, la tasa de seguridad es un impuesto, ¿verdad? Que de una u otra forma, lamentablemente se manejó como un impuesto completamente obscuro, sin rendición de cuentas, sin transparencia. Yo creo que hay que revisarlo, pero lo que sí está claro, es que no podemos continuar con leyes de secretos de esta naturaleza, porque el dinero es de todos nosotros. Y cómo es que funcionarios públicos que dependen de nuestro dinero se atreven a hacer leyes para protegerse, para blindarse a sí mismos su propia riqueza y financiar también elecciones. Es más, yo aprovecho para decir, el Estado no debería financiar a ningún partido político para los fines de elecciones. Para ello, en consecuencia, ¿por qué? Porque eso significa que el que más controla un partido político es el que abusa los dineros del Estado. ¿Me explico? El abogado Raúl Paniagua menciona que ha existido un mal manejo de la tasa de seguridad en el país por parte de la administración anterior. De acuerdo al último informe financiero del Comité Técnico de Fideicomisos, la tasa de seguridad poblacional heredó una deuda con el sector financiero nacional cerca de los 3.000 millones de lempiras que serán pagados hasta el 2029. Escuchemos algunas de las reacciones del abogado Raúl Paniagua. Creo que lo que ha existido por parte de la administración anterior ha sido un mal manejo de la tasa de seguridad.
es complicado si esta tasa de seguridad está comprometida hasta el 2029. Eso significa la mala administración en que cayó toda esa tasa y el mal uso de ese dinero. Yo creo que es procedente deducir algún tipo de responsabilidad penal a todas las personas que manejaron ese dinero, porque es imposible o es inaceptable que se pueda haber utilizado mal ese dinero y haber comprometido ese dinero que hubiese sido necesario en estos momentos para combatir lo que es la seguridad o la delincuencia en cualquiera de todos sus ámbitos. Es analizar cuáles son las posibles soluciones para de alguna manera buscar cómo se le da solución, una mejor administración y también desde el punto de vista jurídico buscar un blindaje para que se utilice muy bien esos fondos, porque cualquiera se sorprende que ese dinero esté comprometido hasta el 2029 y esta administración nueva va a ser sumamente difícil que pueda darle un destino diferente porque ya está comprometido, hay que cumplir obligaciones y si no se cumplen, pues entonces se puede caer en algún tipo de ilegalidad y eso le va a traer problemas jurídicos al gobierno de doña Xiomara. El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos, César Chirinos, denuncia que la derogación de la Ley de Contratos de Empleados Públicos es para justificar el despido masivo de trabajadores que a partir del 1 de abril serán despedidos al menos 30.000 empleados públicos. Pues esta aprobación en el Congreso Nacional simplemente es una vía diplomática para despedir a más de 30.000 empleados públicos. Prácticamente los que son contratados del 2020 para acá, bajo el decreto 47-2020 y el decreto 108 que al final se firmó, es una lápida para estos servidores públicos. Nosotros como ANDEC estamos claros que vamos a buscar el camino correspondiente para la protección de los mismos. Sin embargo, si no se pudiera mantener a ellos, porque ya con ese decreto hay línea libre para despedirlos, nosotros vamos a buscar que se les pague sus derechos a través de las prestaciones o cesantías que corresponden. Vamos a acompañar a los servidores, vamos a acompañar a cada empleado para que por lo menos tenga ese derecho de que se le den sus prestaciones. Ya es algo que el Código de Trabajo los acompaña, los protege y es un derecho irrenunciable. También igual por el lado de la Ley de Servicio Civil, es un derecho irrenunciable que tiene cada uno de los empleados. Lamentamos que el sectarismo haya dado un zarpazo a estos servidores públicos que tienen ese derecho y mientras unos se van a alegrar, mientras unos celebran, otros se suicidan, otros se están muriendo y aquí no les ha importado que estamos ante una pandemia y que ellos solo sobreviven de este trabajo. Ese es el punto, entonces significa que van a sufrir los compañeros. Esto no puede pasar, es lamentable la forma como estos empleados van a quedar sin ese recurso, sin nada que poder llevarle a su familia. Hay muchas madres, nosotros estamos abogando por las madres que están siendo despedidas, madres solteras. Y no solamente bastaba con este decreto del Poder Legislativo, también recuerden de que cada secretario de Estado ya estaba despidiendo a los compañeros y estaba despidiéndolo de una manera lamentable, sin darle el derecho de cobrar las prestaciones. La portavoz de la Fuerza Nacional de Transporte Urbano, Helen Barahona, explicó que han realizado reuniones con otros entes de seguridad para contrarrestar la problemática de inseguridad en el rubro de transporte público. Escuchemos. Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, el fin de semana no se descansa, se han realizado importantes reuniones con las autoridades, también con otros entes de seguridad en los cuales se está trabajando para poder contrarrestar todas estas situaciones en el transporte público, en donde se están enviando nuestros equipos de inteligencia para poder realizar un trabajo de planificación, de prevención y de seguridad para estas unidades y también pues se están desarrollando diferentes acciones preventivas. En este momento nuestros binomios de motorizados están haciendo patrullajes en estos sectores, asimismo se han levantado retenes y diferentes acciones para poder contrarrestar esta situación en el transporte público. Así es, en este momento se está desarrollando esta operatividad y también se está buscando reunirse con los operarios y con los concesionarios de estos sectores para poder establecer una planificación específica y estratégica para que ellos puedan seguir operando de la mejor manera y poderles brindarle el apoyo que necesitan. También una parte fundamental y que hacemos el llamado para todos los concesionarios y los operarios del transporte público es que puedan abocarse a las autoridades y realizar sus denuncias a través de las líneas de emergencia
911 y 143. Un problema que actualmente tenemos es la falta de denuncia. Hasta que estas denuncias no llegan a través de los medios de comunicación, nosotros pues no hemos recibido ninguna por parte de los concesionarios, y es importante para poder prevenir diferentes situaciones que se puedan llegar a dar en este sector del transporte público. En este momento ya hemos establecido algunas de las reuniones con las personas que laboran en este sector. Actualmente tenemos un binomio de motorizados que está realizando sus patrullajes constantes en las horas de la noche, y operativos que inician a las 4 de la mañana y que se levantan a las 6 de la tarde, pero en este lapso donde no están estos retenes, están estos binomios de motorizados que están realizando su constante monitoreo y patrullaje para evitar que se cometan diferentes ilícitos. Más de 120 operativos policiales ejecutó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que dejaron como resultado más de 334 licencias decomisadas por diferentes faltas en la ciudad de San Pedro Sula. Escuchemos los detalles a continuación. Muy buenos días tenga cada uno de los seguidores de las diferentes plataformas que utiliza la Policía Nacional para mantenerles informados de cada una de las operaciones que realizan nuestros funcionarios a nivel nacional, y no digamos así en esta zona de la Jefatura Regional Noroccidental de Vialidad y Transporte número 2, con sede en San Pedro Sula Cortés, donde este fin de semana nuestros funcionarios policiales realizaron diferentes operaciones para mantener el control y evitar la comisión de accidentes de tránsito. Fue así que establecimos 120 operativos en los diferentes bulevares, así como peajes de la ciudad, 40 patrullajes en vehículos, 60 patrullajes en motocicletas, así como 10 operativos móviles y 6 servicios especiales. Como resultado de estas operaciones, tuvimos 2.700 vehículos registrados, así como 1.100 motocicletas registradas, 5.900 personas registradas. El notorio decomiso de 334 licencias a personas que infringieron la ley, así como 17 licencias decomisadas a personas que conducían bajo los efectos de bebidas alcohólicas y 110 licencias a personas que participaron en accidentes de tránsito. En el área administrativa de igual manera seguimos trabajando, y es así que capacitamos 155 personas para obtener su licencia de conducir por primera vez, y renovamos lo que fueron 719 licencias de conducir. Recordarles que la Policía Nacional reitera ese compromiso de servir y proteger. El ex vicecanciller Milton Jiménez Puerto nos da a conocer sobre algunos puntos importantes sobre el plan para solventar la atención al inmigrante. Entiendo, según las conversaciones que he tenido con personeros de la Cancillería, sí hay ya algunas decisiones al respecto. Recuerde que en la administración del presidente Sergio Rosales se elaboró un plan de atención integral al migrante que lamentablemente después del golpe de Estado lo engavetaron. Y los siguientes gobiernos lo engavetaron también, lo sacaron. Y ese es un plan muy bien elaborado que tiene elementos fundamentales. Pienso que ese plan puede servir de base para las decisiones que están tomando actualmente y las que se tomarán en el futuro. Así es que sí creo que hay una idea bastante clara con relación a este tema de la atención al migrante, ¿no? Los mecanismos están bastante claros. Mientras Honduras sigue con los niveles de corrupción que dejó la administración anterior, mientras no se desarrollen programas de atención integral a la pobreza, es decir, mientras termine de tomar posesión o el control del gobierno, porque recuerda que dejaron un campo minado, es la realidad. Y el que quiera negarlo, pues hombre, lo puede negar, pero la realidad está a la vista y todos lo sabemos. Entonces, esas decisiones que se tomaron a última hora, solo para darle un ejemplo, los 110 millones de dólares que trasladaron el 26 de enero, un día antes de la toma de posesión, en horas de la noche, para un proyecto específico en Palmerola, cuando ya previamente les habían dicho hasta los organismos financieros internacionales que esperaran a que asumiera el nuevo gobierno. Creo que eso solamente demuestra la mala fe y la mala intención que tenían para con la nueva administración. Así es que, y es así como eso, solo pongo un ejemplo corto de algo que ya es de sobra conocido y que gradualmente va saliendo a la luz pública. Así es que las medidas que se están tomando, los esfuerzos que se toman, por ejemplo, nadie puede acusar a la actual administración del precio de los combustibles, si cuando más bien se han hecho grandes esfuerzos. Primero 10 lempiras, después el siguiente aumento que hubo
la presidenta ordenó que se subsidiara la mitad de ese precio, pero sabemos bien que la guerra ahora mismo en Ucrania, la invasión de Rusia, ha provocado un cambio radical en el sistema de precios a nivel mundial. Esas son cosas que en Honduras impactan directamente. Pero todavía hay gente que cree que es el gobierno de Xiomara Castro la que está decidiendo aumentarle desmesuradamente el precio de los combustibles, cuando la realidad es evidentemente otra. Con certeza, yo personalmente creo que sí puede haberlo, porque hay condiciones apropiadas para ello, ¿no? La situación que se ha vivido después de los huracanes, los niveles altísimos de corrupción, el desvío descarado de fondos, de recursos, el hecho de que Honduras ha estado sumido al punto tal de que se le ha considerado un narcoestado, y eso no es un invento mío es una realidad que está a la vista, ¿no? Todo eso tiene un impacto directo en los niveles de inversión, en los niveles de transparencia, en los niveles de generación de empleo, y eso tiene necesariamente que generar preocupación en la comunidad internacional, pero sobre todo en nosotros. Y Estados Unidos, que es un socio muy importante, seguramente tomará las medidas adecuadas para colaborar con nuestro país. El vicecanciller Gerardo Torres nos habla sobre la problemática del sistema de consulados en Honduras y menciona que hasta el momento solo el 25% de los cónsules, embajadores y jefes de misión han dejado sus cargos. Nosotros estamos bastante conscientes de la problemática que hay en el sistema consulado de Honduras, y lo sabemos porque hemos estado trabajando con diferentes colectivos a lo largo de estos años. Esto no es una cosa que empezó ahora, es una cosa que viene ya con varios años formándose, ¿no? El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, hizo una solicitud bastante clara y directa en la que le pidió a todos los jefes de misión, cónsules y embajadores que pusieran sus cargos a disponibilidad. En términos reales, hasta este momento solo el 25% lo ha hecho. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el otro 75%? En términos consulares, solamente el consulado de Tapachula, según lo que yo estoy informado la semana pasada, no sé si pasó algo distinto el fin de semana, solo un consulado había puesto su cargo a disponibilidad. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros cargos? Otra cosa que también está pasando, que eso le puede dar más datos el vicecanciller García, que está específicamente encargado de ese tema, pero yo lo que le puedo decir es que ya hemos tenido denuncias de gente que llega al consulado a pedir un pasaporte, o a pedir la identidad, o a pedir un documento, les dicen que no se lo pueden dar por disponibilidad de la nueva Cancillería, cosa que es totalmente falso. O sea, por una parte, estas personas que están en estos consulados no han hecho caso de la dirección que les ha hecho el canciller de manera directa, pero por otra parte le están diciendo a la gente que no la están atendiendo, que no le entregan las cosas por órdenes del canciller. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿no? Esta gente tiene que entender que estamos en un nuevo gobierno, que hay un cambio de política, que ya los consulados y las embajadas no son lugares de élite, ¿no? En el que se ve de menos a la gente con menos recursos, sino más bien que somos un gobierno que está al servicio especialmente de la gente más pobre. Entonces, que si usted quiere ser cónsul, usted quiere ser embajador, tiene que saber que ahora su principal responsabilidad son con los hondureños y las hondureñas más pobres. Entonces, nosotros, por temas presupuestarios y por temas burocráticos, estamos haciendo los cambios. A mí me encantaría tener una bolsa de dinero, pagar las prestaciones y que se vayan, ¿no? Y poner a gente nueva. No tengo eso. Y además que nuestro estado es bastante austero. Y yo no voy a pedirle a la presidenta o al gobierno que me aprueben un dinero que podemos ser utilizados en llevar a más niños a la escuela o abrir más hospitales para pagar prestaciones de gente que además le dieron el acuerdo en noviembre del año pasado o en diciembre del año pasado. O sea, hubo una poca voluntad de hacer las cosas bien, hay una mala fe en muchas de las acciones. Sin embargo, tenemos que asumirlas y encontrar respuestas. Yo sé que el canciller Reina va a tomar decisiones en ese sentido, ya está avanzando en algunas cosas, ya ha hecho algunas rotaciones. Otra cosa que se puede hacer es traer a todos esos cónsules y a esos embajadores a que vengan a trabajar aquí al país y poner a gente nueva. Vamos a ver si muchos de esos cargos que fueron puestos por amistades políticas
están dispuestos a dejar su vida en el extranjero y regresar a Honduras a servir al pueblo de Honduras aquí en el país. A continuación le presentamos las noticias internacionales. Rusia anunció suspender las negociaciones de paz con Japón debido a las sanciones interpuestas por Tokio en relación con la operación militar especial en Ucrania. El medicamento antiviral Parlovit contra el COVID-19 de la compañía Pfizer sigue siendo eficaz contra las variantes nuevas del virus, según ha determinado los investigadores de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ucrania rechazó el ultimátum de Rusia de entregar la asediada ciudad de Mariupol, bombardeada desde hace casi un mes y donde cerca de 350.000 personas están atrapadas sin agua ni electricidad, mientras un nuevo bombardeo dejó 8 muertos en un centro comercial de Kiev. Un avión se estrella en China con 132 personas a bordo. Hasta el momento no se ha informado de la existencia de supervivientes en lo que podría ser el peor accidente aéreo en suelo de China continental en décadas. En cuanto a Rusia, que ha anunciado el abandono de las negociaciones de paz con Japón, quien mantenía desde finales de la Segunda Guerra Mundial por un desacuerdo territorial a raíz de la posición inamistosa de Tokio ante el conflicto de Ucrania. Rusia no tiene intenciones en las circunstancias actuales de continuar con las negociaciones con Japón con un tratado de paz. Japón se ha unido a los países occidentales en las últimas semanas para imponer fuertes sanciones económicas a Moscú por su ofensiva en Ucrania lanzada el 24 de febrero de este año. En cuanto a los medicamentos antivirales, los investigadores estadounidenses señalaron que el SARS-CoV-2 está comenzando a evolucionar de manera que puede producir variantes que pueden evadir los tratamientos actuales. Parlovit es el nombre comercial del fármaco que desarrolla la compañía Pfizer y es el segundo antiviral oral disponible frente al coronavirus. En cuanto al avión que se estrelló en China, datos de seguimientos de vuelo dieron a conocer que el avión perdió la altura rápidamente desde la altitud de crucero y cayó en picada al suelo. En las redes sociales se han compartido varios videos en cómo se muestra el avión cayendo y tomando fuego de este. Aún no se conoce la cifra exacta de cuántas personas han fallecido en este vuelo. Hasta aquí la información de las noticias internacionales. Agradecemos su fiel sintonía. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Los dejamos con la programación de Avance.